Adelante, socio. Gracias, gracias, mijo. No, imagínate, pues muy honrado de estar en medio de ustedes. ¿Qué tal esto de poderme reencontrar, eh, pues, con Alejandro, con Roberto, con todos los que nombraste, ¿no? Con Oscar Humberto, con Gilberto. Eso es vida para mí, eso es vida para mí. Y conocer a los demás, pues, esto es compartir vida. Y no, pues ya dijiste todo. Sí llevamos 44 años sirviendo al Señor. Yo no estuve en Manizales, yo no estuve, mientras que se fundaba la iglesia de Manizales, yo estaba en Barranquilla en esa época, tratando de fundar la iglesia en Barranquilla. Pero hemos tenido la fortuna de poder estar juntos. Sí, bueno, reencontrarnos hoy y todos mis demás hermanos, pues eh, un gusto conocerles y que el Señor pues nos una más, como les digo, esto es vida para mí, poder conocerlos, poder estar con ustedes y que me permitan compartir algo de la palabra con ustedes. Mm, no sé, pues el socio me invitó para hablarles de paternidad, pero me dice que ya lleva yo no sé cuánto tiempo llevan hablando de paternidad. Entonces, pues yo creo que vamos a repasar algunas cosas, ¿no? Socio, ¿hasta qué horas podemos hablar? 50 minutos para hacer una pequeña retroalimentación también, socio. Ajá, 50 minutos, son las 7:30. Hasta las 8:10, por ahí, 8:15. No creo que lleguemos hasta allá, pero vamos a ver. Padre, yo te doy gracias por este momento. Eh, y te doy gracias de corazón porque esto significa mucho para mí poder estar con mis hermanos. Espíritu Santo, tú siempre nos has dicho que tú eres el que nos enseñas, que tú eres el que nos recuerdas todas las cosas. Y eso es lo que creemos, eso es lo que confesamos, y eso es lo que en este momento aceptamos de parte tuya, tu instrucción, y nos ponemos en tus manos para que seas tú haciendo tu obra en cada uno de nosotros. Yo bendigo el corazón de mis hermanos y como siempre lo hago, declaro que son tierra buena donde va a ser sembrada tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo siempre mm, hablo de esto antes de comenzar estos temas y debo honrar al pastor Walter porque mi vida cambió totalmente. Socio, yo ya no recuerdo hace cuántos años, en una de las invitaciones que me hiciste para el Trayendo el Arca, sé que estábamos haciendo ese Trayendo el Arca donde en la 104 era, donde Aníbal. Sí, sí, sí. Eso hace cuántos años fue, mi hijo. Fue en el 2001, socio. Bueno, digamos que por allá. O sea que esto pasó hace 20 años, lo que les voy a contar, pero parte de lo que vamos a compartir partió de allá. Y me invita este hombre a Trayendo el Arca. Y en ese Trayendo el Arca, pues estaba Chandler Cleveland, estaba Pastor Edgardo, si no estoy mal, no sé, estaban varios invitados y yo estaba invitado. Pero yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia cuando les toca en un congreso hablar de último, ¿no? Hablar el tercer día del congreso. Pues a mí me tocó que hablar el tercer día del congreso, y se pueden imaginar, ¿no? Pasaba un predicador y hablaba y yo decía, vaina, eso lo iba a decir yo. Y pasaba otro, este también se robó parte de mi enseñanza. Eso es una situación bastante, ¿no?, difícil. El hecho fue que cuando me tocó el turno a mí, yo ya no sabía qué decir. Todos lo habían dicho.
Y yo estaba en primera fila, pues esperando mi turno. Y tal vez de esa primera fila al púlpito habría 3 pasos, ¿no? Porque eso era pegadito, ¿no? Eso sí, eso no era el salón no era que fuera muy amplio. Y yo solo cerré mis ojos y le dije, bueno, Señor, aquí voy, yo no sé qué irá a pasar. En el momento en que me levanto, mis amados, viene una palabra a mi corazón y me dice el Espíritu Santo. Y es de las pocas veces que yo puedo decir que fue tan claro que me dice, si quieres saber cómo es el final, ve al principio. Y me basé sobre esa frase para hablar de cómo pudo haber sido la adoración antes de que el hombre cayera. Y pues por la gracia de Dios creo que el testimonio fue bueno. Eso creo. El hecho fue, mis amados, que a partir de ese día todo mi mensaje cambió en mi ministerio. Y por eso me gusta compartirlo, porque fue a partir de ese día que yo empecé, esa palabra marcó mi vida, ¿no? Porque fue tan clara que yo empecé a indagar las escrituras y tratar de entender eso. Si quieres conocer el final, pues ve al principio. Pues bien, mis amados, eso solamente es como testimonio y espero que le sirva a alguien para que nos demos cuenta cómo una palabra puede trastornar y cambiar todo el mensaje y de una persona, ¿no? Hoy les quiero hablar del plan familiar del Padre, como quedó ahí anunciado, confiando en el Señor de no ir en contra de lo que ustedes hayan compartido durante estos días que han estado hablando la palabra. El plan familiar, la Biblia está marcada por 2 revelaciones de Dios. Hay 2 revelaciones que son fundamentales sobre el cual todo el plan de Dios es trazado en la Biblia. Y es Dios Padre y Dios Rey. Entonces la Biblia se desarrolla bajo esos 2 preceptos. Si nosotros nos damos cuenta, el mensaje principal de Jesús fue el reino de Dios. No, realmente no fue la salvación del hombre, fue el reino de Dios. Y entre lo que es en la instauración del reino de Dios, pues era necesario la salvación del hombre. Esa parte de Dios Rey, es fundamental. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en los Salmos, Dios es Rey eternamente y para siempre. Esa manifestación de Dios como Rey ha sido desde la eternidad, como lo declara el Salmo. Y la segunda manifestación que marca todo, que es lo que vamos a hablar hoy, es Dios Padre. Dios Padre, y que Jesús vino a manifestarnos esa realidad y es lo que marca absolutamente todo. Entonces, a través de las escrituras nos vamos a dar cuenta que un papá que es rey eh, crea a sus hijos, a la humanidad para ser sus hijos y allí se desarrolla absolutamente todo, absolutamente todo. ¿Por qué hablamos de la paternidad de Dios desde la eternidad? Hay un texto que a mí me marcó y es Juan capítulo 17, versículo 24, donde el Señor Jesús está orando y dice una gran verdad allí, ¿no? Juan 17, 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Y fíjense esta frase, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Me has amado desde antes de la fundación del mundo. A este versículo a mí me gusta ponerle a veces nombres a los versículos y yo este versículo lo llamo una ventana a la eternidad, porque es de los pocos versículos, si no uno o dos,
que nos dice qué había antes de que el mundo fuera creado. Y pocas veces nos ponemos a pensar qué había antes de que la creación hubiese sido manifiesta, porque normalmente nosotros partimos desde la creación, pero aquí este versículo dice algo allí que es interesante, ¿no? Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, desde antes que la creación fuese manifiesta. Entonces, ¿qué había antes de la creación, cuando no existía nada? Lo dice claramente aquí. Dice, había una relación de amor, y es claro, entre el Padre y el Hijo. Porque es curioso que aquí, como en toda la Escritura, Jesús está hablando es con Dios como Padre, no con Dios como Dios, simple y llanamente. Por eso el versículo comienza, Padre. Eso, mis amados, está unido allí con el verso 5 de ese mismo capítulo, cuando vuelve y dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Si nos damos cuenta, antes que el mundo fuese. Eso nos permite ver entonces que antes de que existiera el mundo, antes de que hubiese cualquier creación, existía Dios como Padre derramando su amor sobre el Hijo. Y eso marca todo lo que vemos en las Escrituras. ¿Por qué? Porque pues, podemos ver que la Escritura habla de un propósito de Dios desde la eternidad. Y ese propósito pues es realizado en el Señor Jesucristo. Porque el Padre derramando ese amor sobre el Señor Jesús, pues hace todas las cosas, perdón, hace todas las cosas solamente pensando en su Hijo, ¿no? Si nosotros vamos a Colosenses capítulo 1, del versículo 15 en adelante, Colosenses 1, nos habla y es una de las revelaciones más hermosas del Señor Jesucristo que existen. Para mí es la revelación más tremenda que existe hablando del Señor Jesucristo y que el apóstol Pablo recibió esto. Yo creo que es uno de mis pensamientos, creo que es de las cosas que él recibió por allá cuando fue, él dice que tuvo esa experiencia que fue arrebatado por allá al tercer cielo, porque yo digo, esas cosas que Pablo habla allí, pues son tremendas. Miren cómo comienza a hablar de Jesús el apóstol Pablo en Colosenses 1:15. Dice, hablando de Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y esto es poderosísimo, esto es una verdad tremenda, porque en Él, o sea, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y ahora aquí viene esta palabra poderosísima, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Fíjense estas tres palabritas que encontramos, mis apreciados hermanos, en ese verso 16. En ese verso 16 encontramos tres palabras que son tremendas. En, por medio y para. En Él, en Jesucristo, por medio de Jesucristo. Y aquí está la manifestación del amor del Padre y para Jesucristo. Dice la Escritura claramente, fueron hechas todas las cosas. Ahora, cuando se habla de todas las cosas, las está definiendo claramente el texto, ¿no les parece? Cuando dice en Él fueron creadas todas las cosas y las define, ¿cuáles? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, lo que se ve y lo que no se ve. Y después empieza a hablar de tronos, dominios, principados, potestades.
Y vuelve y dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Yo les invito a que se detengan después en sus meditaciones a pensar un rato sobre este texto. Este texto a mí, como les digo, hace 20 años, esto a mí me cambió totalmente porque aprendí a ver a Jesús de otra manera y verlo desde el punto de vista de la paternidad, que Dios Padre, ¿sí?, hace absolutamente todo, mis amados hermanos, por ese amor que le tiene a Jesús, porque dice, me has amado desde antes de la fundación del mundo. En Efesios capítulo 3, versículo 11, después del apóstol Pablo, en Efesios 3, 11, perdón, viene hablando el apóstol Pablo, todo su misterio y todo el misterio que está escondido en Cristo, pero hay un versiculito que por causa del tiempo, pues no vamos a leer todo el texto, pero ustedes lo pueden leer tranquilamente, ¿no? Todo el capítulo 3 para llegar al 11, porque fíjense que dice conforme o de acuerdo al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Un propósito desde la eternidad fue realizado en Jesús. Ese propósito tiene que ver con ese amor derramado y manifiesto a través de la creación, que es lo que acabamos de ver en Colosenses capítulo 1, hablando de Jesús. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de Jesús siempre con respecto a nosotros, ¿sí o no? Para nosotros Jesús tiene valor porque es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro sanador, es, ¿qué más?, nuestro pastor. Pero pocas veces hablamos de Jesús, ¿no?, en lo que es Él en su esencia con respecto a la creación. Yo no sé si suena muy feo lo que les voy a decir, pero es como este Jesús cósmico, por decirlo de alguna manera, ¿no? De podernos dar cuenta que hay una relación tremenda de Jesús con toda la creación, no solamente de Jesús con el hombre. Y esa relación de Jesús con toda la creación tiene que ver, ¿sí?, con Él como hijo y la manifestación del amor del Padre desde la eternidad. Comienzo por aquí porque en medio de todas esas cosas que dice que fueron hechas en Jesús, por medio de Jesús y para Jesús, que eso tiene toda una explicación, ¿no?, estamos nosotros incluidos, y perdón por lo de cosas, ¿no? Pero ahí estamos nosotros. Nosotros fuimos hechos en Él, por medio de Él y para Él. Ahí estamos incluidos nosotros. Entonces vemos que ese amor del Padre hacia el Hijo, pues se hace manifiesto en Génesis capítulo 1, que uno solamente ve, ¿sí?, al Dios creador. Pero ese Dios creador tiene allí todo tiene su explicación, porque la palabra que se usa para Dios en Génesis capítulo 1 es la palabra Elohim. Y curiosamente la palabra Elohim es el nombre plural de Dios, ¿no? Y nosotros ahora viéndolo desde la perspectiva del Nuevo Testamento, sabemos que cuando se habla del nombre plural de Dios está implícitamente escondida la realidad de la Trinidad, ¿no? Se está hablando de Dios allí y así es que se manifiesta en Génesis 1, cuando Dios despliega su poder creador, y por eso vemos claramente que Elohim habla, crea todo, el Espíritu hace su labor allí cuando dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y Jesucristo, pues no lo vemos allí claramente, pero todos sabemos lo que dice Juan capítulo 1, verso 1. Los que están anotando lo pueden anotar, para que nos demos cuenta que sí, Jesús está allí presente cuando dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y escuchen esto, el verso 3. Todas las cosas por él, o sea, por el verbo fueron hechas, y sin él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho
Fue hecho en el momento en que Dios suelta la palabra, sea la luz, y comienza la creación. Se estaba soltando, era Jesús como el verbo, para que se cumpla que en él, por medio de él, y después pues para él son hechas todas las cosas. ¿Por qué me meto con todo esto? Para darnos cuenta que ese poder creador tiene un clímax. Y ese clima nosotros lo encontramos cuando hemos sido creados nosotros. Cuando después de que ha sido creado absolutamente todo, después de que ha sido creado absolutamente todo, dice la escritura ya en Génesis capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios, y vuelve allí la palabra Elohim, y nos vamos a dar cuenta que sí es clara esta palabra Elohim, el nombre plural, debido a la manera como Dios habla ahí en ese momento, ¿no? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Fíjense que Dios con quién está hablando allí para que se diga, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿sí? Conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si no es esa mesa redonda celestial que siempre me gusta hablar, que es la que se manifiesta allí, ¿no? El Padre hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo, planeándonos a nosotros. ¿Para qué? Para que gobernáramos sobre todo lo que Él acaba de crear. Pero fíjense que normalmente nos detenemos a hablar de la comisión que el Padre le dio al ser humano para gobernar la tierra, pero se nos olvida que primero dice la Escritura que para poder gobernar la tierra nosotros tenemos que haber sido hechos a la imagen de nuestro Dios. Y es interesante que en el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Vemos que en el versículo 26 se está hablando en plural, pero en el versículo 27 empieza a hablar en singular. Y creó Dios al hombre a su imagen. En ese momento es interesante preguntarnos, entonces, ¿quién manifiesta la imagen de Dios para que el hombre sea hecho a esa imagen? Pues acabamos de leerlo en Colosenses 1:15, cuando comienza diciendo que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Lo cual significa que el ser humano, nosotros fuimos hechos para ser como Jesús. Ese es el propósito real para el cual el hombre fue creado. Ahora, fíjense que como traemos la tara del pecado, la traemos y como que eso llena toda nuestra vida, aquí todavía no hay pecado. No, estamos en Génesis 1 y el pecado todos sabemos que está en Génesis 3, pero se está hablando de un propósito que es el propósito eterno, ese que se habló allí, que todo fue hecho conforme al propósito eterno en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es realmente? Perdón, les cuento que ayer me pusieron la vacuna y me quedó esta cosita. Pasé una noche terrible, mis amados. Eso sudé y sudé y sudé, me duele el brazo y esta cosita yo no sé qué es. Años. Perdón. Entonces, lo que el Padre quiere es que nosotros, que el ser humano sea hecho como su Hijo. Ese es realmente el propósito para el cual hemos sido creados. El hombre no fue hecho, no fue creado para pecar, ¿no? La Biblia no comienza en Génesis 3, la Biblia comienza en Génesis 1. Qué cosas tan profundas las próximas. Entonces, mis amados, estamos viendo que el propósito es que seamos hechos a la imagen para gobernar, para administrar esta tierra. ¿Eso dónde lo encontramos? Para ir metiéndonos en tema. ¿Dónde lo encontramos? En el Nuevo Testamento. Porque sé que siempre que nos metemos por allá en el Antiguo, que
Queremos que todas las cosas estén respaldadas en el Nuevo para poderlas entender, porque sabemos que el Nuevo Testamento nos habla de la plenitud a causa de que es la manifestación de Jesús. Y Jesús trae la plenitud de Dios. Lo que no entendemos en el Antiguo, siempre lo vamos a entender en el Nuevo. Fíjense un texto que está allí en Romanos capítulo 8. Verso 29. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este texto dice muchas verdades. Fíjense que este versículo solamente puede salir del corazón del Padre, no solo del corazón de Dios, sino de Dios Padre. ¿Por qué? Porque el resultado final de lo que dice allí es que el Padre nos ha predestinado, ojo con ese texto, con esa palabrita, nos ha predestinado. ¿Para qué, mis amados? Allí lo dice claramente. Hemos sido predestinados para ser hechos a la imagen de Jesús. Es interesante. Hemos sido predestinados para ser como Jesús. Lo que acabamos de decir que se dio en Génesis. Se nos trazó un destino desde la eternidad, y eso lo vamos a ver ahorita, para ser como Jesús. Pero miren que solamente un papá piensa en esto. Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, y hay otro para allí metido. Para que Él sea, o sea, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué verdad tan impresionante. Jesús se manifestó como el unigénito. Y ahora dice que nosotros fuimos creados y predestinados para ser como Jesús, para que Jesús deje de ser el primogénito, deje de ser el unigénito, el único hijo, y se convierta en el primogénito. Eso solamente es el deseo del corazón de un padre que quiere tener más hijos y que todos sus hijos se parezcan a su hijo mayor. Entonces, lo que encontramos en la creación, mis amados, es ese deseo del Padre, ¿sí? Para que nosotros no solamente seamos un ser que Él creó para estar sobre la tierra, no, es el Padre el que nos crea, para que manifestemos, para que podamos representarlo a Él, trayendo la imagen de Jesús, y así podamos gobernar y administrar la tierra. Entonces, fíjense que normalmente hablamos un mensaje de reino. ¿Cuál es el mensaje de reino? El mensaje de reino normalmente lo hablamos del gobierno de Dios en la tierra a través del hombre. Pero es que ese gobierno del hombre aquí en la tierra a través del hombre está basado primero en que el hombre manifieste la imagen de Dios, o sea, que seamos como Jesús. Si no, estamos fallando. Y por eso creo que la iglesia de hoy en día, cuando hablamos de reino, nos hace falta esa primera parte, saber cuál es el propósito real que Dios como Padre quiere con nosotros. Entonces, fíjense que esto que dice allí, predestinados para ser como Jesús, para que Jesús deje de ser el unigénito y se convierta en el primogénito, y mire, entre muchos hermanos. Eso donde la escritura vuelve como que lo refuerza en Hebreos capítulo 2, mis amados. En Hebreos capítulo 2. Cuando dice allí, muestre Hebreos capítulo 2,
verso 10 en adelante. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, otra vez hablando de lo que venimos, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar, ¿qué? Muchos hijos a la gloria. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual, dice aquí, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Primogénito entre muchos hermanos. Y aquí dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré. En pocas palabras, mis amados, Jesús, además de ser nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro sanador, Jesús es nuestro hermano mayor. Y cuando esto llegó a mi corazón, llegó algo más, porque me ministró muchísimo, mis amados. Y es que yo digo que si Jesús es mi hermano mayor, yo soy tan hijo de mi Padre como lo es Jesús. Yo no soy un hijo de segunda categoría. A mí me gusta siempre hablar de lo que ilumina eso mi corazón. Yo tengo 3 hijos. Tengo un varón, Gabriel Felipe, y 2 chicas, Sara Raquel y Paola Andrea. Y yo no puedo decir que yo amo más a Gabriel Felipe de lo que amo a Sara Raquel y a Paola Andrea. Ni que ellas dos son de segunda. No, no, ellas son tan hijas mías como lo es Gabriel Felipe. Esto no sé si a ti te sirva, pero a mí me sirvió muchísimo porque no sé, como que siempre uno guarda eso de que sí, Jesús es el Hijo de Dios y uno sí, a mí me salvó. Y como que yo soy un salvo allí y me metió, ¿no? Porque tenemos siempre el mensaje de salvación y no el mensaje de lo que es propósito de la creación. Entonces estamos muy marcados todavía ¿por qué? Por el pecado. Pero creo que debemos nosotros permitir que nuestra mente sea renovada para que tomemos las realidades espirituales que están sobre nosotros antes del pecado. Antes del pecado. Y es que nuestro Padre nos creó, que nuestro Padre, escuchen esto, así esta palabra yo sé que en la teología nos molesta, nos predestinó. Ojo, aquí no dice que hemos sido predestinados para ser salvos. En la Biblia no hay ni un solo texto que hable de que hemos sido predestinados para ser salvos. Aquí dice que hemos sido predestinados para ser como Jesús. O sea que esto es una determinación del Padre antes de que el hombre cayera. Y lo vimos claramente cuando vemos que en Génesis 1:26 se nos habla de que el Padre quería que fuéramos como Jesús. Entonces, mis amados, fíjense que esto se desarrolla un poquito más, y las 8:04, en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 vuelve a usar la palabra predestinación. Del verso 3 en adelante. Dice la escritura, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escuchen esto, según nos escogió, miren este verso 4, según nos escogió en él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos en Jesús antes de la fundación del mundo. Si nos damos cuenta, mis amados, que estamos hablando del mismo propósito que estamos hablando desde el comienzo, mirar desde el comienzo,
Entonces aquí dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, y viene otra la palabrita, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces vuelve y se nos dice que hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos. Hemos sido predestinados para ser, ¿sí?, como Jesús, para que Jesús deje de ser el unigénito y se convierta en el primogénito. Ahora aquí nos dice que hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos. Yo no sé si están un poquito aquí, tranquilos, porque aquí pues les pido toda su atención. Y aquí la cosa se pone un poquito densa. Fíjense que aquí hay una verdad que dice que hemos sido predestinados para ser adoptados. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Qué significa eso? De que primero leemos que hemos sido predestinados para ser como Jesús, pero ahora nos dice que hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos. Esta palabra adopción allí es todo un reto, ¿no les parece? Porque si no comprendemos bien la palabra adopción allí, la Biblia se nos vuelve un 8. Fíjense, si nosotros metemos el concepto de adopción que normalmente manejamos, nos tendríamos que hacer una cantidad de preguntas allí, ¿no? Porque si nosotros consideramos la adopción como lo que normalmente conocemos, que la adopción es darle la calidad de hijo a alguien que no es hijo, y si eso lo metemos hacia nosotros, uno dice, bueno, hasta cierto punto se cumple de que nosotros somos hijos y antes no éramos hijos. Pero es que mi pregunta es esta, mis amados, y quiero que la respondas en tu corazón. ¿Eres adoptado o eres nacido de nuevo? ¿No les parece que esto es tremendo? Yo soy un nacido de nuevo. Y es que el nacimiento de nuevo, ¿sí?, quiere decir que yo he sido engendrado de Dios. ¿Sí o no? Esas son las verdades escriturales que no podemos en ningún momento cambiar. Si nosotros nos vamos a Juan capítulo 1, versículos que todos conocemos, dicen las verdades que a veces como que no le tomamos lo que hay allí, ¿no? Miren Juan 1:12. ¿Quién de nosotros no sabe Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, escuchen esto, de ser hechos, no llamados, sino hechos hijos de Dios. Ahora aquí mire la palabra tremenda, verso 13, los cuales no son ¿qué? Engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí dice, ¿sí?, que hemos sido hechos hijos de Dios porque hemos sido engendrados de Dios. Aquí están hablando de Él como Padre, hemos sido engendrados, igual que nosotros hemos engendrado nuestros hijos. Piensa en uno de tus hijos, mi amado hermano, y es hijo tuyo porque lo engendraste. Ahora no sé si alguno de ustedes tenga el caso que puedes tener un hijo adoptado, que hayas adoptado a un hijo y también es hijo. Pero mi pregunta es esta entonces.
Si hay alguno de los que me está escuchando que ha adoptado a un hijo y ahora lo llama hijo, ese hijo tiene tu ADN. No, no lo tiene. Tú lo adoptaste. Legalmente es tu hijo, pero vitalmente no es tu hijo. Si yo adopto un niño, ese niño tiene el ADN de quien lo engendró. Ahora se convierte en hijo mío legalmente, pero no tiene mi ADN. Pero aquí dice claramente que nosotros hemos sido engendrados de Dios. Primera de Juan, hay otro texto que es muy hermoso. Vamos a Primera de Juan, mis amados. Capítulo 3, versículo 9. Ya va a ser hora de ir terminando, socio. Socio, hasta que cierres bien la idea, no te preocupes. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9 dice, todo aquel, y miren esto, que es nacido de Dios. Me gusta como habla Juan ahí. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y escuchen esto, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ojo, aquí no dice todo aquel que es hijo de Dios, aunque nacido de Dios es lo mismo que hijo de Dios. Pero es que me gusta mucho que Juan allí use la palabra nacido de Dios. Y después lo explica claramente, porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente, la palabra simiente, ustedes estudiosos van a buscar, perdón, después en el original griego, la palabra simiente allí es esperma. El esperma de Dios permanece en nosotros. Entonces, el nacimiento de nuevo, mis amados, no es solamente creer. Nosotros siempre hablamos de que para nacer de nuevo hay que creer. Sí, amén, gloria a Dios. Indudablemente hay que creer. Pero es que lo que sucede es una cosa real como la que sucedió cuando Jesús fue engendrado en el vientre de María. Y es lo que ha sucedido con nosotros. Creemos, pero orgánicamente sucede algo, mis amados. Somos engendrados por Dios. Por eso es que decimos que tenemos una nueva naturaleza. Entonces, si la Escritura declara que hemos nacido de nuevo, porque la vida de Dios, la simiente de Dios, el esperma de Dios está en nosotros, el ADN de Dios está en nosotros. ¿Qué quiere decir entonces Efesios capítulo 1 cuando dice que hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo? Pues bien, la respuesta está en que la palabra adopción en la Biblia es diferente a la adopción nuestra. La adopción oriental es diferente a la adopción nuestra, que es la adopción occidental. La palabra que se usa en la Biblia para adopción es la palabra huiotesia. Huiotesia. Aquí ahí se las escribí en el chat. Huiotesia. Y esa palabra huiotesia está compuesta, como toda palabra griega, de una raíz y un complemento. Y encontramos que la raíz de la palabra huiotesia es la palabra huio. Y el complemento es tesia, que viene del griego titemi, que es reconocer o poner como hijo. Para poder comprender esto, mis amados hermanos, tenemos que ir a un poquito más allá de comprender el griego. La Biblia usa varias palabras
en griego para hablar de hijo. Las más conocidas son, la primera palabra es teknon. Me preguntan qué significa esta palabra. Ya ahorita vuelvo y la defino. Héctor, ahorita te la defino. Estoy diciendo entonces que en la Biblia hay varias palabras para hijo. La primera palabra que nosotros encontramos para hijo es la palabra teknon, que es la palabra que significa hijo bebé. Esa es la que encontramos en Juan 1:12, cuando dice que se nos ha dado potestad para ser hechos hijos de Dios, o sea, teknones. Ahí se habla del nacimiento de nuevo, del nacimiento de nuevo. Hay otra palabra que nos habla de hijos, y es la palabra país. Así como suena. Esa es la palabra que nosotros encontramos en Lucas, capítulo 2, Lucas 6, es 2. Ya les digo. Lucas. No. Sí, Lucas 2, del verso 41 en adelante, cuando dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Esa palabra país es la que traducen aquí niño en el verso 43. Allí se usa la palabra país. Pero mis amados, ¿ustedes creen que eso está correctamente traducido? Cuando el verso anterior acaba de decir que Jesús tenía 12 años, entonces no era ningún niño. Y menos dentro de la cultura judía, porque dentro de la cultura judía ya la adolescencia se contaba desde los 12 años. Porque país realmente significa muchacho. Y Jesús sí ya era un muchacho de 12 años. Esa es la segunda palabra que podemos encontrar para hijo. Pero la tercera palabra que encontramos para hijo es la palabra huíos. Huíos. ¿Qué significa hijo maduro? Hijo maduro. Es la palabra que se usa normalmente para hablar de Jesús. Pero para nosotros es aplicada, fíjense en Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, versículo 14. 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, estos son huíos de Dios. En otras palabras, todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos maduros de Dios. O cuando dice la Escritura en Romanos más adelante que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, también se usa la palabra huíos, que es hijos maduros. Entonces, rápidamente, fíjense que si la palabra huíos significa hijo maduro, esta palabra huíos es la misma que encontramos allí en la palabra adopción, huiotesia. Lo cual quiere decir que huiotesia, que se traduce a adopción, dentro de lo que es dentro de lo que es la enseñanza bíblica, significa es el reconocimiento del hijo maduro. En otras palabras, a ver si no los he confundido y me he hecho explicar bien. La adopción occidental, que es la que nosotros siempre creemos, la que aplicamos para nosotros, la adopción occidental, ¿sí?, es para los que no son hijos.
Pero la adopción bíblica, la adopción oriental, es para los hijos. La adopción bíblica es cuando nosotros llegamos a la madurez como hijos. Y nosotros, y te vas a encontrar, hoy ya no hay tiempo, que por toda la Biblia el apóstol Pablo nos habla de que el propósito real no es que nosotros seamos salvos, sino que Pablo se preocupa es que nosotros seamos maduros. Y por no comprender la iglesia de Cristo hoy en día, estas verdades, tenemos nuestras congregaciones llenas de tecnones, cuando el Señor quiere congregaciones llenos de huíos, de gente que entienda, ¿sí?, que el propósito real es la manifestación de Cristo en nosotros. Y eso solamente, mis amados, viene de un corazón del Padre. El Padre es el que está esperando decir de nosotros, como lo dijo un día de Jesús: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Es el sueño del Padre contigo y conmigo. Al Padre no le interesa solamente que seamos salvos. Gloria a Dios por la salvación. El Padre, no Dios, el Padre como Padre, igual que cualquiera de nosotros, porque cuando hablemos de Dios como Padre, siempre mirémonos a nosotros. ¿Quién de nosotros no quiere que nuestros hijos sean maduros? Ojo, no solo profesionales. Es que a veces creemos que lo máximo de nuestros hijos es que sean profesionales. No, 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 no. Que sean maduros. Eso es lo que le falta a nuestra nación. Eso es lo que le falta a los líderes del mundo. No solamente que sean profesionales, sino que sean profesionales maduros. Gente con carácter, gente formada desde adentro. Y eso es lo que el Señor quiere, Él como Padre, que sus hijos manifestemos su carácter. Y por eso que los demás vean cómo somos. Todo eso sale del corazón del Padre, no solamente de Dios, es el corazón del Padre el que está anhelando por ti y por mí, deseando que crezcamos y seamos como sus hijos, como su Hijo Jesús. Por eso era que el apóstol Pablo le decía a los hermanos de Galacia, en Gálatas 4, 19, 29, no recuerdo ahorita: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Todo consiste, el deseo del corazón del Padre es que Jesús sea formado. Por eso dice que hemos sido predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, por eso es que volvamos a Efesios 1 y termino ahí porque se nos va el tiempo. Y entendemos entonces el verso 5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. O sea, ¿qué dice allí? Habiéndonos predestinado para ser reconocidos hijos maduros suyos por medio de Jesús. Esto revoluciona o revolucionó mi vida, porque cambia mi mentalidad de un evangelio de salvación a un evangelio de madurez y de graduación. Como cualquiera de nosotros que quiere, repito, que nosotros queremos que nuestros hijos se gradúen, pero no solamente, repito, no solo que sean profesionales, uno se siente orgulloso de ver la reacción de un hijo cuando es maduro. Eso es lo que creo que el Padre sueña. Y repito, porque quiere hablar de nosotros lo que habló de Jesús. Estos son mis hijos amados, en el cual tengo complacencia. Creo que por hoy dejo por acá.